8 años digitalizando la conciencia, más allá del mundo offline. Gracias por crecer con nosotros. Om Radio TV. Bienvenidos a su programa El Libro de la Vida Verdadera, el Tercer Testamento, la Revelación Divina. América González te espera todos los miércoles a las 11 de la mañana para que tú mejores tu vida. Te esperamos en Om Radio. Muy buenos días. Les invito a conocer del Tercer Testamento una enseñanza que nos hará comprender el por qué en estos momentos estamos teniendo las consecuencias de no haber comprendido y practicado la doctrina que Dios nos dio desde el primer tiempo. Veremos que los acontecimientos que se presentan y seguirán presentándose en el mundo mientras no practiquemos la ley de amor que nos pidió y sigue pidiendo el Divino Maestro en espíritu. Si queremos llegar a cumplir nuestra misión y poder llegar al final del camino donde Él nos espera, debemos vencer las tentaciones, que son tropiezos en nuestra vida. Por eso hemos traído en esta ocasión del Libro de la Vida Verdadera el tema La tentación en el hombre. Pero antes estemos unos segundos en silencio, que es la oración que Él nos pide de espíritu a espíritu, mis hermanos. Elevémonos. Como les dije, mis hermanos, vamos a ver la tentación en el hombre. Y en el nombre de Dios les entrego. Él nos dice: en el transcurso de los años se ha manifestado la tentación en vuestro camino. Ella ha luchado afanosamente por alejaros del camino verdadero, confundiros y desorientaros, dejando en vuestro corazón la incertidumbre. También nos dice el Divino Maestro: siempre he venido a buscaros porque vuestro espíritu, una vez encarnado, se ha internado por diversos senderos, en los que la mayor parte de las veces se ha perdido. Criaturas débiles que habéis caído por vuestra causa, y después me habéis culpado, diciendo que el camino de los hijos de Dios está lleno de tentaciones. Yo os digo que ahí donde creéis ver muchos senderos, solo debisteis tomar uno, el que conduce a mí. Que donde mirasteis tentaciones, solo eran frutos que había que tomar con conocimiento y respeto. ¿Podéis concebir que vuestro Padre haya creado algo que tuviera como fin el de tentaros a pecar? Y nos dice: para llegar al final del camino tenéis que encontrar muchos tropiezos. El que más méritos tenga será aquel que haya vencido la tentación. También nos dice: la tentación, como ave de rapiña, querrá despojaros de vuestros dones, mas estáis en el tiempo en que tenéis
qué libertad de creencias, porque la era de la opresión ya ha pasado y vosotros debéis aprovechar esta libertad y no dejaros convertir en los esclavos de la maldad y de la mentira de los hombres. Nos dice también el Divino Maestro: hogares y familias de Israel, cuando sintáis que la tentación se presenta en el seno de los vuestros, buscad la soledad, invocadme a mí, diciéndome: Maestro, unid y dadnos vuestra fortaleza, dadnos vuestra espada, y no dejéis que como padre desconozca a mis hijos. No permitáis que como esposo desconozca a mi compañera, o como compañera desconozca a mi esposo. Yo oiré vuestra oración, defenderé y os haré salir avante, porque esta es mi voluntad. De todo ello os hablo, porque la tentación usará todos sus artes, de todas sus fuerzas, para tocar a mis discípulos. Mis discípulos que no se encuentran solos dentro del espiritualismo, porque ellos están en todo el universo. Yo les contemplo dispersos, aunque escasos, pero doquiera están, porque yo les he enviado. Ellos serán buscados para probar su espíritu, en su virtud y en su amor a mí, en su amor a los demás, para doblegarlo, para ofrecerle las riquezas de este mundo, las grandezas terrestres, temporales, el brillo de la gloria y de la grandeza material. Pero os prevengo a vosotros por el entendimiento del hombre, yo prevengo a todos esos discípulos a través de revelaciones y también por la intuición. Ya empezáis a conocer que ese ser a quien llamáis demonio o Satanás no es más que la flaqueza de vuestra carne, la inclinación a las bajas pasiones, la sed de deleites y deseos de la materia, el orgullo y el amor propio, la vanidad y todo aquello con que la carne tienta al espíritu. Y nos dice también: si creéis que Dios es el Espíritu Santo, no tiene por qué buscarlo en formas materiales, puesto que es espíritu, y que ese ser imaginario a quien llamáis Lucifer o Satanás no existe, sino en la mente de quienes no han podido interpretar espiritualmente mis palabras, revelaciones y mensajes de los tiempos pasados. En verdad os digo que existen en el valle espiritual grandes espíritus de tiniebla, sembradores de discordia, de odios y perversidad. Existen multitudes de espíritus cuya influencia alcanza a los hombres al transmitir malos pensamientos e inducirles a malas obras. Pero esos seres no son demonios, son seres imperfectos, turbados, confundidos, oscurecidos por el dolor,
por la envidia o por el rencor. No os asombréis si os digo que su naturaleza es la misma que tiene vuestro espíritu y la misma que tienen aquellos seres llamados ángeles por vosotros. También nos dice el Divino Maestro: la tentación aún os rodea, mas llegará el tiempo que os he anunciado, en el cual la tentación será atada para que en vuestro camino solo sea mi luz la que os guíe. Y nos pide: luchad contra las tentaciones, descubrir las encrucijadas, romper las redes y lazos tentadores, descubridlos con vuestra intuición cuando se oculten detrás del velo del más allá. Descubridlas cuando se oculten entre los hombres o en la lucha de la tierra. Luchad siempre. Yo os digo, vosotros estaréis conmigo en esta contienda. Yo estoy en ella como un gran guerrero, en contra de las tinieblas y de todo mal existente, y al final seré el que dé el último golpe y el que venza, el que os ayude y vosotros los que me ayudéis a vencer. El triunfo absoluto de la tentación y del mal no será vuestro en este tiempo, mi pueblo. Tendré yo que atar aquel poder por un tiempo, pero vuestros méritos serán tomados en cuenta para ello, y ese tiempo en aquel poder se encuentre atado, servirá para que el bien en todas sus formas tome fuerza, y cuando fuerte en el bien el hombre se encuentre, cuando en la balanza de mi justicia el bien pese más que el mal, entonces sí, la tentación en todas sus formas será desatada por un tiempo más, y ya en ese tiempo no será mi espada la que venza, sino vuestras propias armas. También nos dice el Divino Maestro: mas no por ello culpéis de vuestras faltas y caídas a determinado ser que personifique esa fuerza. Pensad que para cada tentación existe una virtud en vuestro espíritu para combatir el mal. Y nos dice también: no olvidéis que en los instantes más solemnes y en las horas de mayor trascendencia es cuando la tentación os acecha más. Cuando el corazón se debilita y el ánimo decae, cuando surgen las dudas, las incertidumbres y las indecisiones. También nos dice: los tentadores no solamente son seres invisibles, también los tenéis encarnados en hombres que os hablan de lecciones que aparentan luz, pero que van en contra de mi doctrina. A esos no los escuchéis. Mi palabra se reconoce por su elevación, por su esencia y sabor divino. El árbol por su fruto es reconocido. Quien llegue a conocer y a familiarizarse con el sabor de mi palabra, ese nunca se equivoca
os he concedido el derecho de que escudriñéis mi palabra y la analicéis, para que la lleguéis a conocer profundamente. Y nos pide, purificaos, para que logréis sentirme. Apartad poco a poco vuestra materialidad. Dejad las falsas deidades que moran en los insanos placeres, en las vanidades y en las ambiciones superfluas. Dominar vuestras pasiones, que vienen a tentaros, y decirles como dijo Cristo en el desierto: no tentarás a tu Dios, mas a Él adorarás. Ese poder se reveló ante Jesús en el segundo tiempo y le mostró su reino. Mi carne sensible a todo fue tentada, pero mi fortaleza espiritual venció a la tentación, porque yo había de ser el vencedor del mundo, de la carne, de la tentación y de la muerte, porque fui el Maestro que descendió entre los hombres para dar ejemplo de fortaleza. Y nos dice: he venido a ayudaros. El tiempo es ahora de restitución. Despertad y levantaos. Me escucháis como si estuviera yo muy lejos de vosotros. Abrís vuestros ojos con pereza, pero no pudiendo comprender el sentido del divino mensaje, porque vuestra mente está saturada de materialismo. Preferís vivir en la maldad. En ese instante me olvidáis, me dais la espalda. Solo queréis seguir en el letargo sufriendo. Mas yo os digo que si queréis habitar en ese abismo de materialidad y de ignorancia, si solo deseas recoger el sabor de los frívolos placeres y de las bajas pasiones, cuando menos no culpéis a Dios de vuestros dolores. Sí, así es. Y nos dice también el Divino Maestro: habéis pecado, adulterado, delinquido, y ahora que os encontráis ante la verdad de mi palabra, la cual os señala vuestros errores, olvidáis vuestras faltas y creéis que vuestro Señor es injusto cuando os habla de pruebas y de restitución. Nos dice también: os habéis envuelto en tinieblas de maldad y de ignorancia, impidiendo a vuestro espíritu contemplar la aurora del tercer tiempo. Y cuando vengo a levantaros con la luz de mi palabra, para que contempléis los resplandores del nuevo amanecer, no queréis despertar de vuestro letargo, y a veces os levantáis con disgusto. Muchos son los que prefieren dormir en su ignorancia, sin querer despertar a la suprema verdad. Prefieren el valle de lágrimas, la peste, el hambre. Quieren que se prolongue el largo periodo de siglos en los que el vicio y la amargura han sido su único aliento. Todo esto lo prefieren al dulce llamado que les hace mi amor a través de su conciencia. Si no tenéis la grandeza de saber amar a vuestros semejantes como os ama vuestro Padre, tened siquiera el valor y la resignación
para soportar las consecuencias de vuestras faltas. Si preferís vuestra falsa paz, así como vuestras guerras fratricidas, no digáis que Dios así lo quiere, ni claméis al Padre pidiéndole su caridad cuando os sintáis dominados por vuestros enemigos, para que Él venga a daros el triunfo, con lo que solamente halagaría vuestra vanidad y fomentaría vuestra perversidad, lo cual no está en mi ley concederos. Y nos dice también, si entre risas, placeres y vanidades, los hombres se olvidan de mí y hasta me niegan, ¿por qué se acobardan y tiemblan cuando están recogiendo la cosecha de lágrimas que atormenta a su espíritu y a su cuerpo? Entonces blasfeman, diciendo que Dios no existe. En mis caminos florecen las virtudes, en cambio los vuestros están cubiertos de espinos, de abismos y de amarguras. Quien diga que los caminos del Señor están llenos de abrojos, no sabe lo que dice, porque yo no he creado el dolor para ninguno de mis hijos. Mas los que se han alejado del sendero de luz y de paz, al retornar a él, tendrán que sufrir las consecuencias de su falta. El Maestro os ha dicho, detrás de esa puerta que encontráis cerrada y que llamáis muerte, está la vida. La vida soy yo. La muerte es la que brinda la tentación que ciega vuestros ojos y que no os deja vivir a mi lado. Mas lleváis un arma poderosa para libraros de la tentación. Esa es la oración. Es el arma que os hace sentiros fuertes, que os acerca a mi divinidad y os hace caminar junto conmigo en el camino de vuestra evolución espiritual. Es necesario que veléis, orad y practicar mi divina enseñanza, y de cierto os digo que estos cortos instantes que dedicáis a la práctica del bien hará sentir sus beneficios aún en muchas de las generaciones posteriores a vosotros. Nadie ha podido ni podrá trazarse su propio destino. Eso pertenece solamente a mí. Confiad en mi voluntad y recorreréis la jornada hasta el fin sin mayores tropiezos. Y por último nos dice, he aquí, este será el triunfo en vuestro espíritu, y cuando levéis vuestros cánticos, será el triunfo de la luz, de la justicia y del amor. Porque vosotros no os iréis de este mundo fracasados, no os iréis derrotados por la tentación. No, mis hijos, si durante un gran tiempo habéis caído y seguiréis cayendo ante esos lazos, llegará el día de vuestro triunfo, en que levantéis vuestra frente y miréis a vuestro Señor como saben erguirse el soldado delante de su mandatario.
Y así es, mis hermanos. Nos dice que Él no creó ningún ser maligno, sino que somos nosotros los que hemos creado las tinieblas con nuestras acciones y pensamientos, pero que nos ha dado un arma muy poderosa para librarnos de la tentación, que es la oración y estar velando y practicando su divina enseñanza. Y así enseguida escucharemos un audio con este tema y por último los comentarios del hermano Ángel. Les recuerdo que nos pide que debemos hacer el bien y pedirle a Él por los más necesitados. Y así les deseo un buen día a todos y que Dios los bendiga. Las antiguas creencias, figuras, formas y nombres simbólicos con que los hombres de los tiempos pasados representaron al mal, dándole forma humana y concediéndole existencia espiritual, creencias que han llegado hasta las presentes generaciones, deben desaparecer, porque sin daros cuenta habéis creado con ellas mitos y cultos supersticiosos, indignos de la evolución espiritual que el hombre ha alcanzado en este tiempo. Saber que el mal surgió del hombre, de sus flaquezas, y que a medida que fue creciendo en número la humanidad, así como sus imperfecciones y pecados, la fuerza o influencia del mal fue aumentando. Esa fuerza, formada por pensamientos, ideas, sentimientos y pasiones, comenzó a hacer sentir su influencia en los hombres, y estos llegaron a creer que se trataba de un espíritu que seguramente era la representación del mal, sin darse cuenta de que esa fuerza está formada por sus imperfecciones. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Cuán ignorante de las enseñanzas espirituales encuentro a esta humanidad, y es porque se le ha enseñado mi ley y mi doctrina solo como una moral que le sirva de ayuda, y no como el sendero que conduce a su espíritu a la mansión perfecta. Las distintas religiones han venido sembrando en el corazón del hombre un falso temor hacia el conocimiento espiritual, lo que ha ocasionado que huyan de mis revelaciones y que se vayan hundiendo en las tinieblas de la ignorancia, argumentando que la vida espiritual es un misterio impenetrable. Mienten los que esto afirman. Todas las revelaciones que Dios hizo al hombre desde el principio de la humanidad le han venido hablando de la vida espiritual. Cierto es que no os había dado toda mi enseñanza, porque no estabais capacitados para saberlo todo, sino hasta que fuera llegado el tiempo. Pero lo revelado por el Padre hasta hoy os basta para tener un conocimiento completo de la vida espiritual. Cuán importante es que esta humanidad llegue al conocimiento de lo que significa la restitución espiritual, para que así, pensando que el espíritu tiene un pasado que solo Dios conoce, acepte con amor, paciencia, respeto y hasta alegría su cáliz de amargura, sabiendo que con ello está lavando manchas pasadas o presentes, está saldando deudas y está haciendo méritos ante la ley. No habrá elevación en el dolor mientras no se sufra con amor, respeto a mi justicia y conformidad ante lo que cada quien se ha labrado para sí. Mas esa elevación en medio de las pruebas, solo el conocimiento sobre lo que es la ley de la restitución espiritual podrá dársela a los hombres. No tembléis ante estas revelaciones. Por el contrario, gozad pensando en que esta palabra viene a destruir el concepto que del castigo eterno teníais y todas las interpretaciones que os dieron del fuego eterno en los tiempos pasados. El fuego es el símbolo del dolor, de los remordimientos y el arrepentimiento que atormentarán al espíritu, purificándolo como se purifica el oro en el crisol. En ese dolor está mi voluntad y en mi voluntad está mi amor por vosotros. Si fuese verdad que el fuego es el que castiga los pecados humanos, entonces todos los cuerpos de los que han pecado tendrían que ser arrojados al fuego,
aquí en la tierra, en vida, porque muertos ya no sentirían. Porque los cuerpos nunca se elevan al espacio espiritual. Por el contrario, ellos, una vez concluida su misión, descienden a las entrañas de la tierra, donde se funden con la naturaleza de donde tomaron vida. Mas si creéis que lo que llamáis fuego eterno no es para el cuerpo, sino para el espíritu, ese es otro grave error. Porque en el reino espiritual no existen elementos materiales, ni el fuego tiene acción sobre el espíritu. Mi palabra no desciende a atacar creencia alguna. Si alguien pensase esto, está en grave error. Mi palabra viene a explicar el contenido de todo aquello que no ha sido debidamente interpretado y que por lo tanto ha producido confusiones que se han transmitido de generación en generación entre la humanidad. ¿Qué valor tendría mi ley y mi doctrina si no fuesen capaces de salvar del error y del pecado a los espíritus? ¿Y qué objeto habría tenido mi presencia como hombre en el mundo si iba a haber muchos que habrían de perderse para siempre en una expiación sin fin? Oíd mi palabra y veréis de cuántas tinieblas os libra. Oíd mi palabra y encontraréis todas las revelaciones que anhela vuestro espíritu, los conocimientos que necesitáis poseer y todas las explicaciones a vuestras dudas. Todo aquello que sobre la vida espiritual debe saber el hombre para poder preparar su viaje hacia aquel valle, vengo a revelároslo en mis enseñanzas. Una lepra inmaterial se ha extendido por la tierra, carcome corazones y destruye la fe y la virtud. Van los hombres cubiertos de harapos espirituales. Saben que nadie podrá descubrir esas miserias porque los humanos no ven más allá de lo que es materia. Mas la hora de la conciencia se acerca. Es lo mismo que si dijeseis, el día del Señor o su juicio está por llegar. Entonces surgirá la vergüenza en unos y el remordimiento en otros. Los que escuchen esa voz interna, quemante e inflexible, sentirán en su interior el fuego que devora, que extermina y que purifica. A ese fuego de justicia no puede resistir el pecado, ni nada que no sea puro. Solo el espíritu lo puede resistir porque está dotado de fuerza divina. Así, cuando haya pasado por el fuego de su conciencia, tendrá que salir limpio de sus errores. Mucho os hablé en tiempos pasados de ese fuego, de ese juicio, de esa expiación. Mas las figuras con las que eran representadas estas enseñanzas las tomasteis en sentido material y vuestra imaginación desvirtuó la realidad de esas revelaciones. Cuántas torcidas interpretaciones dieron los hombres a estas lecciones divinas. Me hacen aparecer como un juez de monstruosa crueldad. Cuántos absurdos ha creado la mente humana y luego los ha impuesto como la suprema verdad. Hoy vengo en espíritu para haceros comprender y vivir mis divinas enseñanzas. Escuchad, mis hijos. El infierno está en encarnados y desencarnados, en moradores de este mundo y del valle espiritual. El infierno es el símbolo de las grandes penas, de los terribles remordimientos, de la desesperación, del dolor y la amargura de los que han pecado grandemente y de cuyas consecuencias se librarán mediante la evolución de su espíritu hacia el amor. La gloria, en cambio, que simboliza la felicidad y la paz verdadera, es para aquellos que se han apartado de las pasiones del mundo para vivir en comunión con Dios. Interrogad a vuestra conciencia y sabréis si vivís en el infierno, si estáis expiando vuestras faltas o si vibráis con la paz de la gloria. Lo que los hombres llaman gloria o infierno no son lugares determinados. Es la esencia de vuestras obras, la cual recoge vuestro espíritu cuando llega al valle espiritual. Mi deber de padre es daros a cada paso ocasión de perfeccionaros, enseñándoos el camino por medio de lecciones perfectas. Si yo, que os he enseñado a perdonar y amar a vuestros enemigos, y os he dicho, haced con vuestros hermanos lo que habéis visto que he hecho con vosotros, ¿estaría dándoos ejemplo de ello cuando vieseis que castigaba con una condena eterna a los que no me amaron? ¿Creéis que no tengo poder para hacerme amar de los que me han aborrecido? A estos son
a los que les doy no el castigo eterno, sino el tiempo suficiente para que de ellos brote la luz, la regeneración y finalmente el amor. Así como se espera que la tierra sea fecunda para que germine en ella la semilla, así espero de vosotros que cumpláis con mi precepto que os dice: amaos los unos a los otros. ¿Quién puede conocer a vuestro espíritu en este mundo? Los pastores de las religiones no, porque si no se conocen a sí mismos, menos podrán conocer a los demás. Vuestros padres, con toda su intuición, apenas alcanzan a traspasar los umbrales del corazón. Poco, muy poco sabe del espíritu la humanidad, porque ha rodeado de misterio esta luz. Mas el misterio no existe, solo la ignorancia. ¿Quién podrá entonces en el futuro guiar al espíritu de la humanidad por senderos de luz? ¿Quién podrá librarle de las grandes confusiones? Solo mi doctrina. Esta doctrina que escribiré en vuestro espíritu. De ella brotará la luz que os señale el sendero, la voz que os guíe. Mas sabed que todo aquel que no escuche esa voz que con amor se hace oír dentro de su corazón, está desconociendo el principio de su creación, porque en el instante de hacerle nacer de mi espíritu, encendí en él esa chispa divina que es la conciencia, para que le repitiera a través de toda su existencia que él es mi hijo. En verdad os digo que el pecado y la confusión en el espíritu son pasajeros ante la eternidad, por lo cual la purificación y el juicio no pueden ser eternos. Así como el hombre en la tierra puede crearse un mundo de paz espiritual semejante a la paz de mi reino, puede también con su perversidad rodearse de una existencia que sea como un infierno de vicios, de maldades y remordimientos. También en el más allá puede el espíritu encontrar mundos de tiniebla, de perversidad, de odios y venganzas, según las tendencias del espíritu, su turbación y sus pasiones. Mas en verdad os digo que tanto la gloria como el infierno que los hombres conciben tan solo a través de figuras e imágenes terrestres, no son más que distintos estados de la evolución del espíritu, uno en la cúspide de la perfección por su virtud y evolución, otro en el abismo de sus tinieblas, de sus vicios y de su ofuscación. Para el espíritu justo le es indiferente el lugar en que se encuentre, porque doquier llevará en sí la paz y la gloria del Creador. En cambio, el espíritu impuro y turbado, así pueda hallarse en el mejor de los mundos, no dejará de sentir interiormente el infierno de sus remordimientos que le estarán quemando hasta purificarlo. ¿Cómo es posible que creáis que la tiniebla y el dolor eterno sean el fin que les espera a los espíritus, que aun cuando hayan pecado siempre serán hijos de Dios? Si necesitan enseñanza, aquí está el Maestro. Si necesitan amor, aquí está el Padre. Si anhelan el perdón, aquí está el Juez perfecto. Ayer solo almacenabais palabras que nadie os enseñaba a comprender o a interpretar, y que solo os llenaban de confusión. ¿Quién de vosotros, después de recibir mi palabra como una semilla, y el rocío fecundador de mi luz que lo explica todo, cree aún en el fuego eterno del infierno? Ninguno. Hoy sabéis que no será el temor al castigo lo que os hará cumplir mi ley, sino vuestro amor, nacido en lo más profundo del corazón. Aquellos tiempos en que vuestro espíritu temblaba ante la justicia de un Dios terrible e inexorable han pasado. Erróneamente se ha interpretado lo que en sentido figurado os revelé en tiempos pasados. Lo que debéis saber es que cuando la conciencia de un pecador logra apartar al espíritu de su materialismo y le señala todos sus errores, la comprensión de su ingratitud le hará arrepentirse, y la vergüenza que sufra será tan intensa que os parecerá débil junto a ella la falsa idea del fuego material como elemento purificador del espíritu. La conciencia es la luz de Dios, y esa luz es fuego de amor que consume toda impureza. He allí el fuego en el que se funde de nuevo el espíritu para levantarse otra vez lleno de luz. También os digo que así como existe ese fuego en la conciencia que no es fuego material, también existen en el espíritu tinieblas y soledad
que no son como las que tenéis en el mundo, ni como las imagináis. Cuando el espíritu de algún gran pecador se desprende de esta vida material para penetrar en el valle espiritual, se sorprende al comprobar que el infierno, como él lo imaginaba, no existe, y que el fuego del cual se le habló en los tiempos pasados no es sino la esencia de sus obras al encontrarse ante el juez inexorable que es su conciencia. Ese juicio eterno, esa claridad que se hace en medio de las tinieblas que envuelven a aquel pecador, queman más que el fuego más ardiente que pudieseis concebir. Mas no es una tortura preparada de antemano como un castigo para el que me ofendió. No. Esa tortura proviene del conocimiento de las faltas cometidas, del pesar de haber ofendido a quien le dio la existencia, de haber hecho mal uso del tiempo y de cuantos bienes recibió de su Señor. Cuando un espíritu se detiene a escuchar la voz y el juicio de su conciencia, de cierto os digo que en esa hora se encuentra ante mi presencia. Ese momento de quietud, de serenidad y claridad no llega al mismo tiempo a todos los espíritus. Unos penetran pronto en aquel examen de sí mismos y con ello se evitan muchas amarguras, porque en cuanto despiertan a la realidad y reconocen sus errores, se preparan y disponen para reparar hasta la última de sus malas obras. Otros, ofuscados, ya sea por el vicio, por algún rencor, o por haber llevado una existencia de pecados, tardan en salir de su ofuscación. Otros más insatisfechos, creyendo haber sido arrebatados de la tierra antes de tiempo, cuando todo les sonreía, imprecan y blasfeman, retardando así el poder librarse de su turbación. Y como estos, hay un gran número de casos que solamente mi sabiduría conoce. Y si hoy se encuentran confundidos, ellos también encontrarán salvación. ¿Cuándo será la verdadera luz en ellos? Cuando vosotros, unidos a las legiones espirituales de luz, combatáis su ignorancia y su pecado con vuestra oración y vuestras obras de amor y caridad. La dicha perfecta del Padre y de vosotros será el gran día del Señor. El festín universal será cuando todos os alimentéis en su mesa con el pan de vida eterna. Mi paz sea con vosotros. Muy buenos días, queridos hermanos. Desde la ciudad de Monterrey, donde vine a ver a mi queridísima hermana, a saludar a mis preciosos sobrinos y a conocer a mis lindísimos 5 sobrinos bisnietos. Transmito con todo cariño para ustedes una cátedra del Divino Maestro que fueron dadas antes de 1948 y que con ellas, reuniendo 2, 3, hasta 6 pequeños extractos de cátedras, se formaron cada una de las 366 enseñanzas contenidas en los 12 tomos de los libros de vida verdadera. Voy a leer la cátedra 51, que está contenida en el tomo número 1. Nos dice Dios, a través de sus escogidos, de sus portavoces, que en estado de éxtasis manifestaban lo que el Padre les indicaba. Dios mismo es el que habla en esta palabra y nos dice: yo os bendigo, pueblo, os he dado vida y estoy alentándoos en el camino de evolución porque os amo. Al hombre y a los seres inferiores les he dado los elementos necesarios para vivir. Todos vivís dentro de mí y estáis sujetos a mi voluntad. Os he dicho que la hoja del árbol no se mueve sin mi voluntad. Para vivir, respiráis el aire, el sol calienta vuestro cuerpo, las aguas y los frutos os alimentan.
Mas vosotros, hombres, estáis dotados de espíritu, y os concedo penetrar en mis arcanos para que conozcáis todo lo necesario para vuestra elevación espiritual. Vuestro espíritu no morirá, mientras la naturaleza material hoy existe y mañana no, pues la he formado para que sea sierva del hombre, y después de cumplir su destino desaparecerá. La tierra, las plantas, los animales pagan un tributo de gratitud a su Dios. Toda la creación se inclina y se somete a las leyes. Las fieras en la selva se aman, no matan a seres de su especie, y si lo hacen es para alimentarse. Respetan a la compañera, no se multiplican antes de tiempo, no se censuran. Y vosotros, hombres, hacéis estas cosas porque tenéis libre albedrío y voluntad. Mas yo he dado la conciencia y la ley. Despertad, abrid vuestros ojos a la luz de mi enseñanza, y si habéis de llegar a mí, ¿por qué retardáis vuestro paso? No hagáis dolorosa la jornada, dejad que el Espíritu me busque, me ame y me comprenda, y en su oración y práctica se fortalezca y se reanime. Os preparo para llevar con celo mi ley, y así podáis enseñar y ser báculo de vuestros hermanos. Quiero que me améis como Padre, y me miréis en la obra perfecta de mi creación, en el agua cristalina de los arroyuelos, en el verdor de los campos, en el aire que acaricia vuestras mejillas, en el firmamento sembrado de estrellas. No me neguéis, no me deis ese dolor. Yo me estoy derramando en esencia para alimentar vuestro espíritu. Estoy sanando a los leprosos del cuerpo y del espíritu, pues así como el cuerpo necesita alimento para vivir, el espíritu necesita sustento espiritual, necesita amor, la comunicación con su Padre, el cumplimiento de los deberes. En esta forma podréis vivir felices hoy en la tierra y mañana en la mansión espiritual. Mi amor es con vosotros. Mi inspiración se traduce en palabras por medio de la mente de estas criaturas preparadas. Elías son mis intérpretes, y yo me manifiesto según su preparación y capacidad espiritual. Todos podríais ser mis portavoces. El hombre es muy pequeño para recibir la potencia de mi divinidad, mas yo envío al entendimiento un rayo limitado para hacerme comprender y que mi verbo sea pronunciado por sus labios. Yo haciendo, dejando en cada uno de vosotros mi luz para que analicéis. En la Cátedra 53 nos dice: bienvenidos seáis, pueblo amado, concentraos en vosotros mismos y oíd mi palabra. Amor es lo que en todos los tiempos os he manifestado, y ahora, comunicado por el entendimiento de mis escogidos, no podía manifestarse en otra forma. Esta enseñanza de ahora os pone en camino de comprender la doctrina que Jesús os dio en el segundo tiempo, para que su esencia la guardéis celosamente en vuestro corazón y de él brote cuanto sea menester. Esta palabra será sentida en todo el universo, porque todo está preparado para mi comunicación espiritual con todos los hombres, de lo cual ellos darán testimonio. Vuestro espíritu me ha buscado siempre, y yo nunca le he dejado solo. Doquier que habéis caminado, ahí he sido con vosotros. Ahí mi amor ha velado por vuestros pasos. Por eso habéis sido mis discípulos en este tercer tiempo, en que os llamo para que escuchéis mi nueva lección. Si aún queréis seguirme, impartid a vuestros semejantes de este amor y esta caridad que habéis recibido de vuestro Maestro. Yo también en todas las eras os he buscado,
y he contemplado que vuestro espíritu me ha sabido reconocer. Hoy toca al espíritu saberse imponer a las debilidades de la carne, para hacerle comprender cuál es el camino y cuál es su misión en este tiempo de gracia. Os he llamado, os he doctrinado, y seréis los predicadores de mi enseñanza, de esta palabra que pronto dejaréis de escuchar para siempre. Está cercano el instante en que Jesús cese de transmitir su verbo por medio del cerebro humano, pero quedará preparado vuestro entendimiento para analizar mi palabra y vuestro espíritu para recibir mi inspiración. Estoy hablando a vuestro espíritu, a ese átomo chispa que nació del mío y que por haber brotado de mi seno me pertenece. A él le tengo preparada su mansión de paz y de gracia en la mansión espiritual. Pues así como os dije en aquel tiempo, mi reino no es de este mundo, a vosotros también os digo, vuestro reino tampoco está en la tierra. Él está más allá de todo lo que muere, de todo lo que cambia y más allá de vuestra mente. Este es el tiempo en que toda conciencia vele y despierte a la vida verdadera. Con esto, no quiero daros a entender que desconozcáis lo que os he dado en este mundo, pues mientras en él moréis, de él tendréis que tomar. Solo os pido, me dediquéis un instante del día y hagáis una obra buena con vuestros hermanos, la humanidad. Mi bendición sea con vosotros y que en vosotros bendigo a todos mis hijos. Mi paz sea con vosotros. Hermanos, hermosas son estas enseñanzas en donde el Padre nos dice que siempre ha estado con nosotros, que nos ama, que está pendiente de nuestro camino, que nos pide renunciar por las cuestiones banales de este mundo y darle un poco de tiempo para alimentar las cuestiones espirituales, que Él nos ha buscado en todos los tiempos y que ahora es el tiempo de poder comunicarnos con Él de espíritu a espíritu. Sigamos estos consejos de bien, de amor, y sigamos estudiando toda esta esencia que nos da en sus divinas lecciones. Que la paz del Padre quede con todos mis hermanos y que esa paz la derramemos en obras de bien, de amor, de caridad, para formar una nueva humanidad, una humanidad más amorosa, más comprensiva. En esta lección nos habló de las fieras, que aún en ellas existe respeto. Tengamos amor, tengamos respeto, sepamos perdonar, tengamos caridad para nuestros hermanos. Que el Señor los bendiga y que estas valiosas y maravillosas enseñanzas nos sirvan para guiar nuestra vida. Bendiciones para todos los hermanos. América González les espera en el Libro de la Vida Verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por Om Radio. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.